Gonzalo, por favor. Sí. Bueno, buenos días. Me queda a mí la otra parte de hablar del tema. Ante la exposición de mis compañeros, pues, se ha tratado de demostrar que el visado es absolutamente necesario por defensa del interés general, fundamentalmente porque está en juego la seguridad de las personas y es por lo tanto de interés general. En caso de que no fuera así, pues quizás no estuviera justificado el visado. Pero hay otra pregunta paralela, que si el riesgo de su eliminación es asumible por la sociedad o no. Si la respuesta es que sí, pues se elimina el visado, pero si la respuesta es que no, pues evidentemente hay que mantenerlo. Le voy a poner un ejemplo paralelo que quizá está más en la vida cotidiana, se entienda mejor. Imagínense ustedes en los hospitales de sanidad pública, saben que se instalan aparatos complejísimos y de costes muy elevados. Ello se traduce evidentemente en unos costes por enfermo mucho más elevados que si no se instalaran esos elementos. Y se jugara, por tanto, con el nivel de riesgo que la sociedad creo que no está dispuesta a asumir. Su coste, por tanto, pasa hasta cierto punto a un segundo término. Se tiene en cuenta, pero no se plantea la eliminación del servicio que hay que dar. Y como espero que entiendan ustedes el símil que le voy a poner, el riesgo en un hospital es que se mueran de uno en uno, pero el riesgo en la arquitectura y en la ingeniería es que se mueran como mínimo de 100 en 100. Imagínense la destrucción de un edificio o de una presa, las consecuencias que puede tener para la seguridad de las personas. Precisamente esa fue una de las razones por las que nació el visado. Ante eso, suponiendo que el visado se acepta que es fundamental para el desarrollo de la actividad, porque nosotros lo que pretendemos es controlar antes y no lamentarse de los sucesos que suceden a posteriori, a pesar de que estén cubiertos por un seguro de responsabilidad civil, que eso son indemnizaciones económicas, pero no de la vida de las personas. Ante eso, pues hay que pensar que quién debe realizar el visado. Y una vez dicho quién lo tiene que realizar, cuáles son los elementos de coste de ese visado y el índice de proporcionalidad que hay entre uno y otro. El visado, yo diría que la obligación de visar corresponde al Estado. Dado de lo que estamos hablando, del interés público, quien tendría que realizar las misiones del visado son el Estado. ¿Qué ha hecho el Estado? Pues pudo haber decidido realizarlo él mismo, pero entendió, porque era más lógico para él, crear unas corporaciones de derecho público que incluso ya estaban creadas, en las que se delegó determinadas competencias, como fueron no solo el visado, sino también la regulación y la ordenación de las profesiones a que da lugar ese visado. Y esas corporaciones de derecho público, si no son corporaciones, no son clubes de natación ni club de recreo, son los colegios profesionales, que son instituciones que están amparadas por la Constitución y que tienen un funcionamiento totalmente democrático. Es decir, los colegios profesionales funcionan totalmente democráticamente. Y en la ley de colegios profesionales anterior era los colegios quien tenían el encargo de visar los trabajos profesionales. Ahora con la nueva ley, por un lado se pretenden eliminar parte de los visados y por otro lado se limita la obligatoriedad del visado y solamente cuando lo pide el cliente, es lo que en principio está, o cuando un decreto posterior lo fije. Entonces, luego, poner en manos de un cliente, donde, como se ha dicho aquí, el usuario no es el cliente generalmente, la decisión de ese control me parece bastante exagerado, bastante fuera de lugar. Será el gobierno que lo fije por decreto. Entonces, por un lado lo puede hacer el Estado, pero evidentemente ha delegado en los colegios profesionales hasta ahora. Ahora se abre también la posibilidad de que ese visado, la administración, caso por caso, pueda delegar en otras entidades, se sobreentiende que en la empresa privada que entren en competencia, los servicios de comprobación documental técnica, habla, o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que se considere necesario relativo a los trabajos profesionales. Que no se olvide que el visado, como aquí se ha dicho, no es solo la comprobación documental, también es la certificación de que el técnico que realiza ese trabajo está capacitado para hacerlo, está habilitado incluso para hacerlo. Puede estar sometido a sanciones no solo penales, sino también de carácter corporativo, es decir, sanciones de carácter deontológico, que no se conozca, pero que esa persona puede estar retirado de la actividad profesional por motivos que se ha llegado a esa conclusión dentro de la propia corporación, que puede estar relacionada con la actividad profesional. Entonces tenemos tres posibles actores del hecho de visar: la propia administración, los colegios profesionales o las empresas privadas en casos determinados. Pues vamos a hablar de la evaluación económica y de otros factores a tener en cuenta en eso. En primer lugar, las administraciones públicas, para instalarlo, pues tendrían que llevar la implantación en las mismas de unos servicios necesarios de carácter permanente, porque si se crea un servicio en la administración no puede ser eventual cuando llegue o no llegue un proyecto, con dotaciones de medios técnicos, materiales y de personal muy especializado, que supondría unos costes desproporcionados para la administración, y piensen ustedes sobre todo en las corporaciones municipales. Los ayuntamientos no tienen capacidad económica para montar esos servicios, que tendría que ser permanentes. No vale montarlo cuando me llegue un proyecto, tiene que ser un servicio permanente, y que difícilmente lo podrían soportar. Es más, con el visado adaptado de los colegios profesionales, los mismos técnicos que están en la administración, hay una parte de la comprobación del proyecto que no entran en ella, puesto que viene el proyecto visado por el colegio profesional. Esa carga caería también sobre la propia administración.
Por otro lado están los colegios profesionales, que como ya le he dicho, además de su condición de corporaciones de derechos públicos, autorizadas a realizar la delegación, por delegación de las administraciones, son, como aquí se ha dicho, instituciones sin ánimo de lucro. Por lo que los visados, al igual que los demás servicios de la Administración, deben responder al principio de autofinanciación, costes igual a ingresos, y por tanto no lleva un beneficio aparejado. Y el personal que está dedicado a eso en los colegios profesionales es personal que, además de tener la titulación adecuada para eso, además son especializados en el tema de visado. El visado, como ya les he dicho, comprende más actuaciones que las necesarias para comprobar el trabajo que se ha realizado. Se trata de comprobar la habilitación profesional del autor de trabajo y de si está sometido o no a sanción administrativa para el ejercicio profesional, entre la que puede estar también una sanción de carácter deontológico, como le he dicho. Los colegios profesionales tienen una cosa que no es fácil de cubrir, por otro lado, que lo ha dicho Edelmiro Roa, que es un seguro de responsabilidad civil que pone a disposición de los colegiados. Incluso hay colegios que lo disponen gratuitamente por el mero hecho de estar colegiados. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se tuviera ese seguro de responsabilidad civil, que es una póliza colectiva, de carácter individual sería imposible soportar los costes que le pondría una compañía de seguros a cada individuo por tener un seguro de responsabilidad civil, sobre todo por esos costes. Y probablemente si un colegiado reciente, a lo mejor ni siquiera le permitiría acceder a un seguro de responsabilidad civil. Y téngase en cuenta que a tenor de la previsión que se hace en la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil se va a imponer. Ya está impuesta en 3 comunidades autónomas y seguramente se va a imponer en todo el Estado. Y en el ámbito del sector de la ingeniería tiene otras connotaciones que hace el colegio profesional, que tiene una información de estadística necesaria, porque si todos los proyectos pasan por ese colegio, que son necesarias para las administraciones públicas y que obliga incluso al Estado español a aportar esa información a la Comunidad Europea. Vamos a ver cómo se haría si el visado está disperso o si hay materias que no se someten al visado. Y en cuanto a la repercusión económica del visado, bueno, evidentemente, si lo lleva una empresa privada, está claro que, aparte de poner toda la infraestructura necesaria dedicada a visado, hay una connotación que tiene que tener un beneficio. Si no solo tiene que soportar los costes que tenga, sino también tener un cierto beneficio. Y además que hay determinadas condiciones que esa empresa privada no podría tener acceso a esa información que le estoy diciendo del carácter de los otros aspectos que tiene el visado, que es la comprobación de la cualificación profesional y de la habilitación profesional del profesional que lo hace. En cuanto al dato económico puro, yo tengo aquí notas del Colegio de Ingenieros Industriales, del Consejo General, donde los derechos de visados apenas alcanzan el 3 por 10.000 del coste de la obra que se va a realizar. Parece que no es un coste excesivo. Y en cuanto que haya competitividad entre dos colegiados, evidentemente el visado le cuesta igual a un colegiado que a otro en el colegio. Si no es que pueda haber competitividad también en el coste del visado dentro del colegio profesional. En mi colegio profesional, pues voy a poner mi ejemplo, que es un colegio más pequeño y que por tanto la economía de escala no funciona igual que en los colegios grandes, pues alcanza un 0,16% sobre el porcentaje del importe que se visa, del importe de las obras que se visa, de lo que es la inversión. Que por supuesto está súper asumido por aquello que cuando una obra sale a concurso siempre hay bajas en las obras, y por tanto imagínese asumir un 0,1% de ese coste general de la obra, porque es el coste del visado de líneas generales, porque le puedo decir que el 72% de los visados de mi colegio no superan 60 euros, El 62, no supera 60 euros del coste del visado. Y el valor medio del visado de todos esos pues está alrededor de, lo más que pueda alcanzarse el valor de 150 euros como mucho, A estos efectos, pues está claro que desde el punto de vista económico incluso, ¿quién debe realizar el visado? Parece que de las 3 instituciones que podría llevarlo a cabo, parece que es más lógico sean los colegios profesionales, que además ya tienen la infraestructura, la historia de sus visados. En cuanto al coste, no tiene una repercusión de la que se está hablando ahí, que hay que quitar los visados porque tiene un coste económico elevadísimo. Comprendan ustedes que si el coste económico respecto a la repercusión de la obra, en el caso de los ingenieros industriales es el 3 por 10.000 y en el caso nuestro el 0,1%, por la economía de escala no creo que sea un coste importante. Y estamos hablando sobre el presupuesto de ejecución material, que normalmente no es lo que cuesta la obra cuesta más, porque a esos elementos unos gastos generales, el beneficio industrial del contratista que lo haga, y si bien también es verdad que suele haber una baja en el momento de la licitación de esas obras. Así que ese valor que estoy dando del 0,1 al 0,03 puede ser que sea incluso inferior. Y a estos efectos hay una situación nueva que aparece, que son las nuevas titulaciones que aparecen en el mercado. Como ahora con el desarrollo de las nuevas titulaciones va a haber muchísimas titulaciones nuevas, incluso en el ámbito de la ingeniería, y por tanto las competencias de cada profesional deben estar adscritas un poco a ese título, porque el título lleva las competencias, tendrá que haber alguien que regule si una persona es competente o no para realizar un tipo de trabajo, porque se puede dar la circunstancia que 2 personas que tengan el mismo nombre de título no tengan las mismas competencias. Hasta esa circunstancia se puede dar. Para eso la organización que está para hacer eso no hay otra en este momento que los colegios profesionales para controlar eso. Y como siempre les digo, nuestra misión es controlar a priori, dado que hay un interés público detrás de las obras,
que controlar a posteriori, que ya no tiene control ninguno, sino nada más que someterse a lo que son las indemnizaciones, que cuando son de vidas humanas difícilmente se pueden hacer. Y nada más, gracias.